Este programa es presentado por Tigo. Cobertura Tigo. 17 departamentos. Una señal que nos une. Bien, Rodrigo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, comienza de la siguiente forma. Señor Marcos Visola, ¿cómo está? Dos trocitos de madera ya te echaron el establo. Pechoñe, pero estamos navideños, muchachos. Sí. Y es Navidad, ¿eh? Compadre, qué alegría. Sí. Es navideño. Una lindísima peña. Éxito total de Teletón, ya afeité. Sí, ¿verdad? Recaudaron lindo. Espectacular, Qué bueno. espectacular. Una solidaridad fantástica. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y la Peña de Entre Amigos, oye, ¿usted qué hace con una guitarra? Ah, no, esta guitarra... ¿De actuate? Sí, disculpe. Mira, o actuace ese, compadre. Esta guitarra fue un regalo de nuestro amigo Henry Ayala de Concepción, de Joyería Suiza, que se sortea el 18, toda la gente que están escribiendo al programa. El 18. Hermosa Y popular, guitarra. yo, compadre. Y ahí el maestro Serafín Ullón estaba tocando. ¿O y usted dice- con Serafín? Ahí ya está Serafín ya vino. Acá está Serafín Ullón. Bueno, Adrián Morínigo, Serafín Ullón, Julio Alonso, nuestros invitados de hoy. Alberdeños, de Alberdi. Hay gente de San Juan Misiones también, compadre. Sí, señor. John, Grupo Coral Santa Rosa. eso es Lambaré. Sí, señor. Lambaré. Y los... ¿Tienen tema navideño y eso? Tenemos tema navideño Inédito para... ¿Y no pueden cantar todo el programa temas navideños? Sí, vamos a hacer todo. Bien. John Pérez. Sí. William Y Pérez. William Pérez. A la misionera. Galleta y coquito. Sí, señor. Coquito y galleta. Eso yo Uruguay. Bueno, ¿Por qué no comenzamos con un tema navideño ya? adelante, muchachos. Lambaré. Buena suerte. Llega la noche buena, llega la Navidad. Cantemos que hoy el niño Dios nos trae amor y paz. Llega la noche buena, llega la Navidad. Cantemos jubilosos que nos viene a salvar. El cielo de Belén brilló en plena oscuridad. La estrella se posó sobre un pesebre del lugar. Y hará los reyes magos que irán a saludar al niño en su cuna de patria y majestad. Llega la noche buena, llega la Navidad. Cantemos que hoy el niño Dios nos trae amor y paz. Llega la noche buena, llega la Navidad. Cantemos jubilosos que los
Dios nos trae amor y paz. Llega la noche buena, llega la Navidad. Cantemos jubilosos que nos viene a salvar. Y hoy que ya han pasado 2000 años más, seguimos festejando en cada Navidad. Todos bien hermanados, saludemos también al niño en su cuna de paca y majestad. Llega la noche buena, llega la Navidad. Cantemos que hoy el niño Dios nos trae amor y paz. Llega la noche buena, llega la Navidad. Cantemos jubilosos que nos viene a salvar. Bien. Estilo. William, ¿cómo está usted, señor? Bien, Batecoyo con canción. Muy bien, Así caballero. va a tocar ya de llega, ¿eh? Sí, Espectacular. ¿verdad? Marcos, un ¿Qué gratísimo tal, John? placer. ¿Qué tal, Cancio? ¿Cómo está tu ¿Tu abuelo cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Y tu ahí mami? están. Ya está ahí. Ah, nada. ¿vino? Sí. Ah, qué bueno. San Juan Bautista Misiones. Marcando. Señor. En volada está. En Bopumba, ¿no? Tenía emoción y te vi ese Sí, show. no, este tipo usa cambio. Porque recién me enteré de algo de Juan Carlos Oviedo y más tarde. Animo. Vamos Y por anda invitado y Yo- consejo mañana se le... ¿Qué, Qué bárbaro. ¿Qué va a tocar yo? Danza paraguaya. ¿Danza paraguaya? Danza paraguaya. Sí, Bien. de la tierra de Mangoré estamos viniendo de San Juan Bautista, entonces como homenaje a la ciudad y al mundo, también la guitarra del mundo, ¿verdad? Danza paraguaya de Agustín Pío Barrios para ustedes. Buena, profe. Ever Darío Soto, segurísimo que está acá con nosotros. Compartiendo de la peña.
Ese es requinto de ver. Ese. Sí. Sigue sonando. Su sobrino. Qué maravilla. Qué linda continuidad, ¿eh? Adrián Morínigo. Hola, aporte. Gracias por la presencia. Gracias por la presencia. Bueno, he acompañado de dos grandes maestros, Serafino John y Julio Alonso, pero y me ven en 10. Felicitaciones a ustedes que están con este emprendimiento que fortalece esa identidad a partir de nuestra música. Caja de ceja, entonces, Obrero y Sumave y gracias por el espacio a Peinaco, a Peroñe, pero no sé cuál tema que tiene. Temas románticos, pero no es el sentido, lo mitad confundía muchas veces balada, sino paraguaya, música paraguaya, pero en bocía a Genijeva Mora de Jubi. Ceseo, va a tocar el bajo. Endumita cuña, me baruba tu pase, Paraguay ni epote, para camo inurami, de lo baita ni sumi, naimo ay corella hey, ayugare a pura hey, amombe ushe moraejo, she corapion boye guapa me isiri, a epoti ha hosa, ha peiko be, orillo a mi hendive. Mi amigo pura hey, Igua ibu iba saitenda y yo yahai, Guara aire te shuwindo pai, ayer un tío es calle javi ñarembo ejuaiho. Sheresharo Karagua, Reimo Ashem Moriahu, Epibe Bambora Ehu, Shenji Amei Kwame, Nemba Esherekobe, Asheroga Kapi, Mairumbe Hapanambi, Omiha Oyeroku, Caballo Mire y Kohanwa Shaperinde, Ibotinyu Haimo Hupa Koroshire, Ay Mareko, Shekogami. Mi pecado ni a cuagueru te mire cosi bapote ma omoiru angeresando esa peche de comer acheta puinore angeresando esa peche de comer acheta puinore. Buena Adrián. Qué bueno, excelente. Marco, ¿de quién es el tema? De Carlos Miguel Jiménez y Julián Alarcón. De Prudencio Jiménez. Ah, Prudencio. Sí, señor, de Prudencio Jiménez y Carlos Miguel Jiménez. Muy bien, volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, continúa de la siguiente forma. A nivel de Caracú, ¿querés tener un smartphone? ¿Querés tener un smartphone? Entonces no te pierdas de esta promo, porque Tigo sortea un Samsung la Galaxy S2 por hora. Sé inteligente, tener la inteligencia, porque si envías al 2012 tener un smartphone. Smartphone te hace más. Smartphone a muy No, mal. smartphone te hace más smart. ¿Y qué quiere decir smartphone? Ande chuco ven de más éxito. Claro. ¿Qué? Teléfono inteligente. Smartphone. Eso es de Tigo. Do you understand? No. Uy. Usted, por favor. Mucha conversación ya. Vamos a escuchar algo navideño. Sí, señor. ¿Otros tienen? Sí, tenemos canción. Bueno. Justamente el siguiente tema
Se titula La Navidad del signo de amor. Es una adaptación que hicimos de una balada de un autor japonés, Naotaro Moriyama, que queremos poner a consideración de ustedes. Una linda melodía. Y dice así. Nochebuena, a su Hijo Jesús nos envió por amor a toda la humanidad. La Navidad es símbolo de paz que Dios nos regaló en Noche Santa. Démosle gracias a nuestro Redentor que nos viene a rescatar. Estrellas brillantes adornan nuestro cielo, los ángeles cantan himnos de paz. Gloria a Dios en el cielo. A los hombres de buena voluntad que ama al Señor. Hoy es la Navidad. Nace el niño Jesús en un portal. Dios se hace niño y quiere entrar en tu corazón. Esto es creación de ustedes, del grupo. Creación del grupo acá del hermano del grupo, o sea, Luis Alberto Díaz. Creación de él. Casi todas las canciones que estaban cantando es creación acá del compañero Luis Alberto Díaz. Quisiera aprovechar, Marquito, justamente el 16 de diciembre, viernes, vamos a hacer un lanzamiento del CD nuestro, ¿verdad?, referente a la música navideña villancico, que va a ser en el local del Virgen Rosario, ahí en el Tinglado, en la parroquia. Además van a estar allá está el amigo, los hijos del Paraguay, Pablito, van a estar el grupo Ñemité, los Irala, un montón de artistas que van a estar acompañándonos. Esperamos la colaboración y que pasen en familia esa noche. ¿Dónde va a ser? En el Tinglado, ahí de la parroquia Virgen Rosario. ¿La fecha? 16 de diciembre, viernes, 20 y 30 horas. Excelente. Una cena show. Señor Pérez, los Pérez y Pérez.
Bueno, vamos a interpretar un chamamé. O sea, vos no, de acompañante, si vamos a interpretar. Sí. Yo no Ya, antes con la conducía. no, pero Danina de Chaputi, ya yo guapa, yo no lo puta. El rasqueador con intérprete. No, pero vamos a interpretar. Sí, esa ahí, para irte la verdad. ¿Qué sirve que era? Así, ahorita más ahí ahí. No, chamamé dijiste. Yo, ¿qué va? Chámame. Un chamamé, kilómetro 11. Ah. John. Vamos a interpretar, Serafín. Le trabajamos igual. Claro, de aquí a 2 años, a monte mañana de güey. O sea, al menos ya que brasileño, hay menos más para la que para acá. Oye, toco a mitad. Ponemos un momento. Un corte, por favor. La peña entre amigos. Le recibimos a un gran amigo y realmente ya una estrella. ¿Cómo te va, mi querido Nahuel? Mira, muy buenos días, querido maestro Juan Cancio. Es un placer, un orgullo estar en tu programa por primera vez. Para mí me llena de satisfacción estar entre amigos, ¿no? Sí, peña. ¿Amigo cualquiera? Es un orgullo para mí, me llena de satisfacción, como lo vuelvo a recalcar. Y espero que se vuelva a repetir, ¿no? Eso ya depende de vos. Acá las puertas siempre van a estar abiertas. Ahora los otros vaina con lunes. Pero yo también. ¿Qué tal allá, Nahuel? ¿Bien? ¿Trabajando? Sí, estamos trabajando, estamos llenos de proyectos, hermano. O sea, lo importante es que ahora vuelvo a España y vamos a comenzar ya el rodaje de Mientras te vas, que es mi tema, una balada romántica, triste, melancólica. Así. Y estamos, proyecto me metí y luego el 29 volvemos aquí en Paraguay para hacer el cierre del Bicentenario el 1 de enero. Ah, qué bueno. Y ese es el primer concierto, ¿no? Media hora de concierto que voy a hacer. Y lo que siempre soñé, ya lo cumplí, que es estar en Teletón. Ayer estuve cantando. Y mi segundo sueño, que es cantar en el Bicentenario, también espero que se cumpla. Se va a cumplir. Bueno, pero... Espero que Dios te escuche. Bueno, Nahuel vino a visitarnos, a
a pedido de nosotros le exigimos. Él tenía muchísimo trabajo, muchas ocupaciones en la casa de sus amigos. Le agradecemos por venir, para mostrarle a la gente, pero de pura gente acompañado. Serafín, me acompaña a mí, Nacho. Préstame vos, John, tu guitarra. Ceseo, agarramos el piano. Qué placer, qué placer. Algo de Demetrio Ortiz que tú dices. Ya por ahí no hoy día. ¿Qué hay? ¿Una guaraña? Sí, Demetrio Ortiz. Guaraña, Villa por ahí, Sí, allá. señor. Préstame vos, John, tu. ¿Y tu púa? Nahuel entre amigos. Sí. Y primera guitarra Juan Cancio Barreto, Serafín Ullón. Voz de un triunfador, Nahuel. Sufro al pensar que el destino logró separar. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunú. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vaporú. Tu cabellera sedosa acaricio en mi sueño, y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu culú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días. Ya llega la aurora, me encuentras llorando mis noches sin ti. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vapor. Tu cabellera sedosa acaricia en mis sueños, y me estrecha tus brazos amantes al arrullo suave de tu culú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Ya llega la aurora, me encuentras llorando. Mis noches sin ti. Muchísimas gracias, maestro. Ahora, cuando era mogo, pa. Era bueno. Bueno, ¿a quién le toca ahora? Hey. Adrián. Adrián. Concejales. Bueno, quisiera aprovechar la ocasión y enviar saludos a tanta gente que nos está mirando del otro lado de la pantalla. De todo el país, principalmente para la gente de Ciudad del Este, Encarnación, ahí la Asociación Folclórica Emiliano R. Fernández. Y principalmente a la ciudad querida, nuestra ciudad de origen, Alberdi. Opero, yo Julio Hacheo, Pepe,
Opeiro Yuga y árabe. Entonces, producto de esa nostalgia que sentimos por esa tierra que nos dio nacer, por nuestra gente, he hecho esta canción que se llama Nostalgia de Alberdi, y para todos los alberdeños residentes en Alberdi y en cualquier lugar del mundo, entonces esta canción. De luna, noche estival, suenen guitarras para cantar. Con este canto quiero evocar recuerdos bellos de mi ciudad. Siento nostalgia de mi solar, ciudad de Alberdi, ciudad natal. Extraño tanto tu atardecer de sol candente primaveral. En mi memoria reviven hoy aquellas noches de juventud. Mil serenatas se deshojaron ante las rejas del Moraiju. Extraño tanto tu noche azul, miles de estrellas que con su luz bañan la costa del río azul de arenas blancas con Cunú. Quedó también mi padre, juntos los dos, con esperanza de mi regreso, hoy viene a Gallenaro. Pero un día regresaré para quedarme a mano bebé, y con tus hijos trabajaremos por tu progreso, ciudad natal. En la distancia te buscaré, ciudad de Alberdi de ensoñación, y a los amigos de mi niñez vaya te canto con emoción. Bien, buena, qué bueno, Serafín. Fantástico. Pero ¿en cuánto tiempo aprendiste a tocar la guitarra con Juan Carlos? Él te enseñó, ¿verdad? Juan Carlos Oviedo, va. Sí. ¿Qué tan ahí gustó mía? Volvemos en un momento. Continúa nuestra peña entre amigos acá en Red Guaraní. Marco, no tenemos ninguna propaganda, nada. Tenemos amigos de todas las ¿qué edades, amigos, de diversas partes del mundo, con anteojos, sin anteojos, Rulito. Oscar Pérez. Bueno, Marco. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes para los amigos. Una joya, Martín. Nuestro maestro, Martín Sí, Escalante. Bueno, antes que nada, te hago la aclaración. Sí, señor. Digo, sí, allí en ese programa tiene que tomarte fashion. Y yo, pues, mañana lentes ayuso. No, Muy bien. Oscar Pérez. Antes que nada, Juan Cancio, quiero agradecer infinitamente a toda esa gente que se dieron cita el domingo pasado en el Club Teniente Fariña de Guarambaré. Un lindo festival. Se pudo juntar una linda plata también para compartir entre colegas, amigos que están pasando por momentos de necesidad. Quiero mencionar, si me permitís, por ejemplo, pudimos repartir entre 7 compañeros como Alfredo Mora, Reinaldo Gil, Martín Escalante, Gregorio Martínez, Efraín Echeverría, Inocencio Viana y Adriano Jiménez. El emprendimiento fue una idea de don Gabino Quintana, así que para él un fuerte aplauso y para toda su familia que estuvieron trabajando. Y a los artistas, gracias, a los artistas que también estuvieron ayudando en forma desinteresada y que venimos aquí, Juan Cancio, justamente para decir esto, porque la gente no piense de otra forma, que fue a total beneficio de amigos artistas que estaban pasando por momentos de necesidad. Justo hoy tiene su polleada Alfredo Mora. También. En la plaza ahí de Barrio San Pablo, creo que. Sí, es su barrio allí. Sí. Muy bien. Y bueno, y muchas gracias entonces. Aquí Junior también tiene algunas palabras. Muy bien, Junior. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Don Juan Cancio, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. Estaba muy contento, realmente salió muy lindo el festival. Fue un día con mucho calor doblemente porque había mucho calor del clima y mucho calor humano.
toda la gente que realmente le quiere, que le aprecia, se dio cita ahí. Y pasamos un momento realmente lindo, muchísima gente saludando, haciendo sentirle a usted nuestro cariño, ¿verdad? Y nuestro agradecimiento por siempre luchar por nuestro folclore. Entonces estamos muy contentos, queremos seguir con esto, queremos seguir ayudando a lo que es el folclore nacional. Nuestra familia es una familia que realmente aprecia el folclore, entonces siempre vamos a estar luchando y para lo que necesitemos estaremos acá siempre en la lucha. Muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, Juan Cancio, acá le tenemos a Pablito Agüero González también, que va a hacer unas palabritas. Él ahí es Paraguay, tesorero Plata Yara de ahí. Plata Yara, sí. Tesorero Plata Yara. Yo soy allí vicepresidente, nomás perfil bajo, nomás, pero ellos manejan toda la plata. Pablito. Oscar, un saludo cordial a la gran audiencia de la Red Guaraní. Y no, agradecer y felicitar a los organizadores del evento que se hizo para ayudar a los colegas, como estaban diciendo, que están necesitados. Y estar acá al lado de uno de los beneficiarios también justamente y un gran, digno representante de nuestro folclore nacional, don Martín Escalante. Y queremos cantar con él un tema que es símbolo del dúo Quintana Escalante y ya se acerca el 6 de enero y de la autoría justamente de don Clementino Campos en letra y en música don Martín Escalante. Entonces, lo por ahí se me lo mitame la 6 de enero. No, que así nos ha tocado un ahí, don Martín, adelante don Martín con su saludo. Un saludo primero y después el saludo para la esposa. Sí. Guaraní y a todos los amigos que han colaborado, principalmente a Juan Cancio Barreto y a Oscar Pérez, al señor Agüero y a todos los amigos, todos los que han colaborado. Yo estoy un poco me agarró derrame, no puedo cantar bien, pero voy a tratar de cantar. 6 de enero. Bueno, ¿a quién le va Martín? ¿A quién le va a dedicar a Martín? Más bien el cumpleaños ahí, ¿no? Más bien el cumpleaños este día. No veo mina. Y escuchan se portándose la vieja. Oye, el cumpleaños de Elsa hoy, Doña Elsa, muchas felicidades. Entonces, y don Gavino ayer estuvo de cumpleaños también. Don Gavino ¿en Quinta. serio? Así que Felicidades, un aplauso, Gavino. don Gavino. Muy bien. Está todo bien. Bueno, Serafín y compañía. Aquí está el micrófono, Pablito. Vamos a cantar 6 de enero entonces. 6 de enero. Era hermosa la mañana, era el día de los reyes. Las risas infantiles cuando fuera mañana, cada cual con el obsequio que el mago les hiciera. Por ser bueno y obediente, le vi a Willis a buscar. Mas un niño que era pobre, también bueno y obediente, al no ser obsequiado y sin niño por andó. Porque mamá querida, los reyes del oriente, no me hizo un regalito entero pobrero. Yo, mamita, soy más bueno que Antonio y Andresito, y de muchos amiguitos llevo eco ahí te ve. Qué malos son los reyes, no me trajo ni un autito. Comprame la mamita, ay, por tanta cosa ver. Así se queja el pobre sin cariño y sin halago, que su padre fue un tirano, lindo ese y beso pe. Y
y esa terrible orfandad no tiene sus reyes magos, que le haga un regalito en sirenero ya ve. Hola Martín. Bueno, señores, realmente lo del domingo pasado fue fantástico. Yo también quiero agradecerle mucho al club, al Teniente Fariña, por honrarme como socio vitalicio ese día y por regalarme esta camisa que hoy día estoy estrenando. Muchísimas gracias a toda la comisión directiva. Tengo otro club más en mi país, el Teniente Fariña de Guanambaré. Gracias, Juan Cancio. Por favor. Un apartado especial por su carácter de don de gente, por este espacio que nos dio, porque no estaba en el libreto, y cuando en un canal se trabaja de forma correcta, es difícil dar un tiempo a los artistas. Rodrigo, Dios te bendiga. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Bien, Rodrigo. Gracias a todos ustedes. Muy amable. Gracias por venir. La peña entre amigos de Red Guaraní. Continuamos, señor Marco. Señora, una vez más, el éxito de la guitarra maravillosa Serafín Ullón y el éxito de un compañero compatriota Nahuel. ¿Sabes por qué el éxito definitivo? Porque usan vibromasajeador orgánico. ¡Jack! Sí, señor. No, vibromasajeador, sí, amigo. Te mantiene vigente y miran por este joven compatriota. Sí, es una maravilla. 522 610 call center lo mitad. Vibromasajeador, el éxito de los navideños, también Yaipurúa, Sí. el Lambaré se usa. Sí, señor. Los navideños. Los navideños. Hay que masajearse, muchachos. Vibromasajeador orgánico, ya. Hágame recuperar, llegar a la mente. ¿Qué van a interpretar? ¿Se puede decir? ¿Qué van a interpretar? No, se anda interpretando, acompañata. Oye, acompañata. Vamos con él. A mejorar. ¿Qué van a tocar? Pájaro Campana. Bien. Saludo especial y a Miguel Bogarín, mi gran hermano, amigo. Anoche estuvimos compartiendo un evento y el saludo para todos los que me conocen allá. Sin excepción, para todos. Pájaro Campana. Estilo Barney. Barney se viene porque Barney copa poner manda. Katsuya como
John. Sí, qué bueno. Ay, parece Nahuel. Mandó un pela para acá ya. Sí, Nahuel, contanos algo de tu triunfo allá en España. ¿Cómo fue para que la gente se entere? Esta yo conmigo. Así hay. Bueno, me fui con 13 años a España. Con ganas de ver a mi mamá. Yo me fui para trabajar, no para ir a cantar ni nada por el estilo. Y luego se me dio la oportunidad de poder formar un grupo de pop entre amigos, ¿no? Y después mi mamá me dijo, hoy no tienes programa, era Operación Triunfo. Hay botar ejo. Hay botar internet, ves, chamba, hay para la dice, mañana se. Yo mamá, pensaba hacer ahí, yo. Pero pura idea, y se su casa, eso, que la mi tan suya puede hacer ya poco ahí, yo. Y me dijo, bueno, pues vamos a irnos en el próximo casting que se haga. Y me fui, el casting de Valencia, y me dieron la oportunidad de entrar. Y entré y no solo entré, sino que le llegué paraguayos, allá hay inmigrantes a España, ¿ves? Hay que entre 8.000 españoles. Y toditos son profesionales, o sea, ya tienen todo mundo musical. Debe ser ahí que hagan. ¿Y tu grupo? ¿Mantenés tu grupo? No, ese grupo ya se acabó. Después de entrar en el hotel ya, opa, y tema. Si no, era entre amigos, más que... era más entre amigos que profesional. Y ahora pues tengo el placer de poder decir que gané Operación Triunfo y no solo acabó allí, sino que empezó una nueva carrera para mí, ¿no? Firmé un contrato con una discográfica, Blue Set Music, que es una multinacional que está en todo el mundo, y ahora estamos empezando a trabajar ya con videoclips de mis 2 temas, que son Mientras te vas y En cualquier lugar. Mientras te vas es una balada y En cualquier lugar es un pop latino. Y estamos intentando meter en el mercado latino, americano, o sea, Estados Unidos y España, ¿no? Y estamos ahí con proyectos desde Yacu. Espero que Dios me apoye y Dios escuche a toda esa gente que me apoyó, ¿no? El clamor de la gente, que Nahuel surja y triunfe, sería el mayor logro de mi vida. Qué bueno. Excelente, excelente, ¿eh? Excelente. Ojalá que te vaya todo bien y cuando realmente, mundialmente sea reconocido, por favor, no te olvides de entre amigos. Entre amigos. Yo mira. A la hora. ¿Director? Sí. Hacemos Ahí está mostrando. Bueno, la peña entre amigos entonces continúa. Yo quiero hacer por favor, ¿me puede poner en primer plano? Acá tengo una cédula y una billetera. ¿O cañubio? Sí, quiero saber de quién es. No, Najani. Volvemos en un momento. Entre amigos, a ver. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Señor Marco. De Picorey Cuama. No. De Smart Papa y Cuama, ahí será. Letradito, donde vivas, coa arriba, coa y Yesman. ¿Quieres tener un smartphone, compañerazo? Entonces no te pierdas. Hoy hay promoción, porque Tigo sortea un Samsung Galaxy S2 por hora. Por hora, Guatana. Sé inteligente. Claro, Smart Pay, ya hay que tema inteligente. Envía Tigo al 2012. Tener un smartphone te hace más smart, más letrado, más elegante. Letradito. Pea, finalmente pea. Dos peticiones de la vaga. Sí. Algo. De Tijuana, hace una vez, si ya rati policía me te hija, se multaba un 3 idiomas. ¿Qué me dice? De coi
de luz de Stockholm. Guaraní, español, inglés. De Coilú de Stockholm. De Coilú de Stockholm. Mascape la oreja que no. Sí, señor. Canta otro. Canta otro. Llamo por ahí, mira, antes que nada quiero enviar un gran saludo a la familia de Darío González, que Soto, ¿no? Fue un grande y lo seguirá siendo, fue un ícono y lo seguirá siendo. Para mí es un ídolo de vida y quiero seguir sus pasos, ¿no? Esa sonrisa, ese carisma era inolvidable y lo que quiero decir que siempre estará en nuestros corazones, ¿no? Así es, compañero. Ese joven tan talentoso. Y aquí tenemos al niño prodigio. Dentro de nada ya le vamos a ver también haciendo conciertos. Así es. Pero es así, señor. Vos perereña de verdad acá. ¿Todos la España, ve? No, joven, acá. Bueno, por ahí está, compañero. Bueno, gracias a usted, maestro. Dale. ¿Qué es lo que va a cantar? Lape. Ellos pueden la 20. 1, 2, 3, 4. Para todas nuestras paraguayas. Paraguaya. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Checambá. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mi suspiro voy diciendo Roipotá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi polar. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clavar tus labios se corembaé. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol, de nuestra dicha con su luz al reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar. Tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clavar tus labios se corembaé. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! En nombre de mi compadre, esta canción se lo dedica a la señora Luz por tan grato acontecimiento en el día de hoy. Con la voz de un ídolo. Para la señora Luz. De todos nuestros músicos, entre amigos. Sí, entre amigos. Gracias por tu presencia. Gracias a usted. Ahora un corte, mi compadre. Ya volvemos. La Peña entre amigos. Red Guaraní, el canal de la familia. Muchísimas gracias a toda la gente que nos están escribiendo, la gente que están llamando. ¿Cómo se llama? El Facebook. Escribían. Qué maravilla. Y ahora la cantidad de gente que están llamando por lo de Nahuel. Fenomenal. Sí, Nahuel señor. entre amigos. Cualquier cantidad. Espérate con la pita de ellos, si no. Marcos. Tenemos al amigo Reinaldo Sanabria. Es así. Así mismo, es un placer estar aquí en tu programa. Felicidades, Nahuel, una vez más.
Soy artista en barro. Mi nombre artístico es Rey del Barro. Rey del Barro, ¿eh? Sí, y hoy traje un trabajo especialmente para el programa Cancio. Un programa totalmente hecho a mano, pieza única, entre amigos. Eso va a quedar aquí, entre amigos, para la casa. Muchísimas gracias. También presentando una mujer paraguaya hecha a mano. Son todas piezas únicas. El objetivo de venir hoy al programa, en barro es, así mismo es. Hoy, a las 20 horas en el Paraguayo Japonés, estoy exponiendo 800 obras de barro. Totalmente a mano por mis 10 años de trayectoria artística. ¿Y vos cuántos años tenés, Reinaldo? Tengo 30. No se te nota realmente. ¿Verdad? Ajá, 20 años me acuerdo. Va por tu yuris, amigo, naturaleza. Barro de... ¿Qué? 800. 800 ¿Cuándo horas. va a ser eso, Reinaldo? Hoy a las 20 horas. Va a estar presentando la modelo y actriz Fiorella Migliore. Hoy, y voy a presentar 800 obras de diferentes clases, las paraguayas, el cunú, las famosas galoperas, entre otras obras que realmente ven aquí, ¿verdad? Qué fantástico, qué fantástico, qué bárbaro, qué bueno. La vuelvo a asistir hoy en el Centro Paraguayo Japonés. Sí, vamos a esperar una vuelta. Sí. Reinaldo, muchísima suerte, gracias por venir, muchísimas gracias por este obsequio, realmente fantástico. Por favor, para usted, ¿verdad? Como usted siempre apoya a lo nacional y también a los talentos jóvenes, ¿verdad? Para mí es un orgullo estar aquí en tu programa, Gracias, ¿verdad? Reinaldo. Porque programas como el de usted, ¿verdad? Es lo que el artista necesita, ¿verdad? Para salir adelante. Muchísimas gracias. Y le espero hoy a toda la gente en el Paraguayo Japonés a las 20 horas. Muy bien. Muchísimas gracias. Señor director, por favor, algo que está preparado. Sí. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrá. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Tu amor es mi energía y mi motor, Resulta ser que hoy es el cumpleaños de mi esposa y también nuestro aniversario de casamiento. Por eso el único regalo que puedo darte es una torta. Muchas felicidades. ¡Qué ay! Hoy también aniversario de matrimonio de Santiago, Achar y Andrea. ¿Y ahora? Festival Romanza Carapeguá, tercera edición, compadre. Lo de Ebre. Sábado Carapeguá. 10 de diciembre, local polideportivo Colegio San Alfonso. 21 horas, oye, pues no, apenas llegué con Eso ya es otra cosa. Allá y cuá, ¿Qué hacemos ahora, Rodrigo? Felicidades, mamita. Te amo muchísimo. Saludos. Tus saludos. Oye, Vila, ojalá ese saludo. Que coja, gracias. Estamos entre amigos, esto es, no es una gracia. Ayer fue el cumpleaños de Lida y de Rosana Rolón. Hoy cumple de Vero, la hermana de Nati Aguilar.
Pero. ¡Ah, buena! Mañana cumple de Clelia Ledesma, gran amiga de Luz. Ah, mira, cumpleaños Clelia. Felicidades, Clelia. Qué maravilla, ya está. Música. Navideña, ¿verdad? Ya, termina. Termina. Señores, termina nuestro programa. Muchísimas gracias por escribirnos, por aguantarnos. Agradecemos a todos nuestros compañeros que hicieron posible que nosotros estemos en su pantalla, en sus hogares. Un abrazo grande, le agradezco a Dios por esta tremenda alegría que estoy teniendo en este momento. Y como siempre, con mis colegas, con todos ustedes. Nahuel, mucha suerte. Gracias, papá. Que venda los 800 hoy. Muchas gracias. O sea, 799, ¿cuál pues estamos a ver? Ya se queda para Marcos, un domingo más. Amigo, gracias. Santa Muchísimas Rosa, gracias, gracias por todo. Gracias, Serafín. Serafín, maestro. Gracias a usted. Un abrazo grande también a Juan Carlos Oviedo, que se va hoy con Antonio Guerini y va a cobrar solamente 500.000 guaraníes. 500.000 nomás le va a pagar. Sí, 500.000. Ese tipo de polleraje. Prensa de Viray, marcante. Muchas gracias, hasta luego. Ahora Una música navideña. Repican las campanas se llama la canción. Repican las campanas, anuncian la llegada del niño Dios que nace en el pobre portal. El Rey de Reyes, qué gozo siento en mi alma al pie de mi pesebre. Recuerdo aquellas noches, qué bellas navidades. La infancia, de fe y la esperanza se llena el corazón. Dame un abrazo, hermano, te brindo paz y amor. Felicidad, amigo, de todo corazón. Brindemos por la vida, por nuestra salvación. Este programa fue presentado por Cobertura Tigo, 17 departamentos, una señal que nos une.